Deseo dar las gracias a los organizadores de este evento por haberme invitado nuevamente y por el honor de tener la posibilidad de cerrar este magnífico evento. Tengo claro de los inicios, el trabajo inicial fenomenal de Esteban, así es que felicitarlos porque es un lugar donde los economistas nos sentimos a gusto. Así es que gracias por semejante tarea y todo tu equipo y toda tu gente. Es decir, todavía me acuerdo de mi otra vida. Básicamente cuando me llamó Esteban y me contó lo que quería tratar en este congreso, la verdad es que me pareció súper atractivo y dije, no me lo pierdo. Y efectivamente, me pareció muy interesante describir lo que es la economía en transición, ¿no? La estabilización, reformas y crecimiento. Yo, para no hacer la charla tediosamente larga, voy a hacer referencias a otras dos charlas que di esta semana. Las tres charlas tienen un sentido y son parte de un paquete, por decirlo de alguna manera, y es, en la charla del día lunes, en la Fundación Libertad, la idea fue explicar que el liberalismo funciona. Y básicamente lo que hicimos fue poner los resultados en una perspectiva histórica. Es decir, eso hace que uno tome conciencia de lo que está ocurriendo y que hay una frase que a mí me gusta mucho que suele usar el mejor ministro de Economía de la historia, Toto Caputo. Cuando le dicen, bueno, esto yo ya lo vi. No, vos no lo viste nunca. Esto no pasó nunca en 123 años, salvo que tengas más de 120 y pico de años, seguramente no lo viste. Entonces, esa charla lo que hacía era poner los logros de esta gestión, pero con una perspectiva histórica, es decir, los gráficos eran más amplios y eso permite ver los logros tremendos que estamos teniendo y también poner en evidencia que nunca en la historia argentina hubo tanta discrepancia entre los datos reales y las barbaridades que dicen los medios de comunicación. O sea, yo no lo vi nunca en mi vida. Entiendo, que no me quieran, pero, lo cual, casi que hasta podría compartirlo si no me quieren. Pero a lo que voy es, o sea, por lo menos primero los datos, o sea, sería, más sano poder discutir con los datos sobre la mesa y no tener que estar soportando todo el tiempo mentiras, calumnias, injurias y demás. Pero lo importante de esa presentación es que quedaron en claro los logros y puestos en perspectiva histórica. Uno se da cuenta del tamaño de los logros, motivo por el cual recibimos reconocimiento internacionalmente. Pero como dice la frase, nadie es profeta en su tierra, así es que, tampoco nos preocupa mucho, hacia lo que nos importa es el legado histórico. La charla del día de ayer, en el Palacio Libertad, la característica fue, si bien tenía un formato académico y estudiamos y discutimos sobre un tema de índole académico, lo que hicimos fue hablar de probablemente uno de los autores más importantes en economía, que es Keynes. Pero no es que solo hablamos de Keynes, en realidad hablamos de una obra particular de Keynes,
que es la teoría general de la ocupación, el interés y el dinero. Esto no es trivial. Keynes es un autor muy complejo. Sus obras completas tienen 30 tomos. Yo confieso, yo no leí los 30 tomos. Leí muchos de los libros de Keynes, pero no leí los 30 tomos. Lo que sí, estudié de manera intensa la teoría general. Y la sensación que tengo es que muchas veces se habla de Keynes haciendo referencia a la teoría general, que desde mi punto de vista es un libro literalmente siniestro. Entonces, básicamente es mala teoría económica y además no solo eso, sino que el remate, digamos, el capítulo 24, la teoría general, básicamente lo que está proponiendo como sistema es el sistema económico de los nazis y el sistema económico de los fascistas. Es decir, que además eso también se enmarcaba dentro de un debate, que era el debate sobre el socialismo, que se llama la controversia sobre el socialismo, y es una posición complementaria a de la que tenía Oscar Lange, que decía que el socialismo tenía que tener todo el control de los medios de producción y que básicamente los consumidores determinaran sus gastos como les diera la gana, y eso, digamos, les hacía evitar el problema del cálculo económico. Y la visión complementaria, que es la que propone Keynes, que era básicamente lo que hacían los nazis y lo que hacían, digamos, los fascistas, en realidad controlaban todo desde el lado de la demanda y los medios de producción se los dejaban al sector privado, pero eran meros gerentes, porque le decían qué producir, cómo producir, cuánto. Por lo tanto, eran todas variantes de ese debate y que, por lo tanto, esos que vienen y hablan y proponen volver a Keynes, sobre Keynes, hagamos Keynes y no sé qué Keynes, digo, tengamos claro que es la macroeconomía o la economía de un sistema totalitario. Es decir, tengamos claro bien eso. Es decir, pero no es que lo digo yo, lo dice el propio Keynes en el remate de la obra. Así es que uno tiene que tener bastante cuidado, o sea, yo, digamos, me tomo bastante en serio el tema de cuando leo un libro, en especial si es un clásico. Entonces, la reflexión de la segunda charla fue Keynes no. Es decir, nosotros adherimos a otras ideas. Nosotros adherimos a las ideas de la libertad. Que también es bueno, digamos, tener claro de qué decimos cuando hablamos de las ideas de la libertad. Es decir, nosotros, de hecho, lo hice en la primera reunión de gabinete, y es poniendo el marco, el liberalismo es el respeto irrestricto del proyecto de vida del prójimo, basado en el principio de no agresión y en defensa del derecho a la vida, a la libertad y a la propiedad. Entonces, digamos, si uno quiere verdaderamente ver cómo funciona esto, porque también, digamos, me encanta porque encuentro mucha gente hablando de liberalismo y no es liberal, con lo cual difícilmente, digamos, alguien que entienda de qué van las ideas de la libertad tenga otras ideas. Es decir, esto es como, yo no veo gente yendo de Miami a Cuba, veo gente yendo de Cuba a Miami, arriesgando la vida. Esto es igual. La realidad es que cuando ustedes empiezan a leer los autores liberales, es un camino de ida. Por eso hay tantos socialistas que se vinieron de este lado y ninguno de los nuestros se fue de aquel lado.
De hecho, uno de nuestros máximos exponentes, Hayek, era socialista, hasta que estudió con Mises. Entonces, digo, uno cuando toma una acción dice, bueno, digamos, ¿en qué afecta, digamos, a la vida? ¿En qué afecta a la libertad? ¿Y en qué afecta a la propiedad? Y también hay que tener cuidado con lo que es el principio de no agresión. Es decir, a veces me encuentro, no, Milei me dijo tal cosa, y digo, y la pregunta, ¿y vos qué le dijiste antes? Diría, no, como concepto. Digo, por lo sensible que se pone en alguno. Aparte, si yo le digo cualquier cosa a ustedes, digamos, o sea, no afecto ni su vida, ni su libertad, ni su propiedad. Y ustedes me pueden decir exactamente lo mismo. Y también yo les puedo contestar. Digo que es parte de la vida. Y no se afecta a ninguno de los derechos naturales. Digo para así, digamos, o sea, no voy a aceptar la psicopatiada, ni de los cucas ni de los mentirosos de los periodistas. Al margen de eso, esta charla, lo que... voy a rematar sobre este último grupo despreciable en un 95%, y es que hablan de mis respuestas y no dicen del montón de mentiras, calumnias, injurias y todo tipo de barbaridades que dijeron de mí, de mi familia, de mis hijitos de 4 patas, que dicho sea de paso, feliz día del animal, digamos, igual, digamos, acá hay muchos que son de 2 patas, así que te digo, digamos, salvo que se crean parte del reino mineral o del reino vegetal, digamos, somos todos animales también. Así es que, digo, es increíble, porque el ser humano es tan arrogante que se cree que está en otra categoría. Y han dicho de todo tipo de barbaridad sobre mí. Digo, me han acusado de incestuoso, de zoofílico, de pedófilo, de todas cosas. Por lo tanto, creo que tengo derecho a defenderme. O el principio de no agresión, ¿ustedes creen que qué cosa es? Es decir, digamos, ustedes pueden contestar. No es que los periodistas pueden pegar y decir cualquier mentira y ustedes se la tienen que aguantar. Digo, y eso no afecta a la libertad de expresión. Y si creen que hay una cuestión de asimetría, digo, ¿en qué cosa les ejercí violencia? En ninguna. O sea, así que digo, por los llorones estos que están todo el día llorando, y si esa asimetría quiere decir que entonces ellos ejercían asimetría directa cuando yo no tenía cargo. Así es que bastante interesante, digamos, cómo miramos las ideas de la libertad. Dicho esto, la charla de hoy, que es el tercer elemento, tiene que ver sobre el crecimiento. Y por eso me gustó tanto el tema de lo que es transición, porque transición también requiere de entender qué entendemos por transición. Porque si no le damos un sentido a la palabra, no, digo, me parece que no nos vamos a poner de acuerdo qué significa. Y esto también lo aclaro porque mi sensación es que la gran mayoría de los profesionales argentinos, o sea, economistas, suelen ser bastante brutos en términos dinámicos. O sea, entonces, no, digamos, por eso quiero, digamos, perder un tiempo o invertir un tiempo, según como quiera definirlo cada uno, en qué definimos transición. Si ustedes van a estar hablando de macroeconomía, es decir, economías de corto plazo, como puede ser, no sé, cualquier modelo de macro que ustedes hayan visto convencional, de los que se estudian regularmente, ya sea, digamos, el modelo de oferta y demanda agregada, digamos, con su parte del mercado de bienes y dinero, digamos, conocido como ISLM. Si ustedes quieren hablar del modelo de Patinkin o el que quieran, o el de Modigliani, el que ustedes quieran.
Esos modelos son modelos estáticos. Es decir, y el concepto de la transición tiene que ver con el concepto de estabilidad. Es decir, ustedes tienen un punto de equilibrio y es cómo van hacia ese punto. Es decir, es un concepto de estabilidad, es un concepto de, si ustedes sacan a la economía de ese punto, ¿cómo vuelve? O sea, ese es, digamos, por lo tanto, cuando uno habla de transición y está con un modelo macro, que es un modelo de corto plazo, tiene que ver con esta cuestión de la coyuntura y, digamos, la búsqueda de ese equilibrio. Ahora es muy distinto si lo que se discute es una cuestión de largo plazo. Y de hecho el título, por eso me resultó tan atractivo, es que tiene que ver con el crecimiento. Entonces estamos discutiendo de largo plazo, es un problema de largo plazo. Ahora, entonces, ¿cómo se define transición? Bueno, depende del tipo de modelo que tengamos en la cabeza. Entonces, ustedes tienen, si, yo lo voy a hacer así muy grosero, digamos, dos familias de modelos. Tienen modelos donde el estado estacionario está fijo. Por más que sea un modelo de crecimiento, el estado estacionario está fijo. Ejemplo, el modelo de Solow es un modelo que tiene el estado estacionario fijo. ¿Por qué? Porque tiende a un stock de capital per cápita y ese stock de capital per cápita determina el producto per cápita. Es decir, si toman la economía en el agregado, se mueve a la tasa de crecimiento de la población. Pero al margen de eso, el equilibrio definido en términos de stock de capital per cápita es un número que está fijo. Entonces ustedes tienen definida una condición inicial y tienen una condición de estado estacionario. Y la transición en este caso vendría a ser lo que se denomina en la teoría del crecimiento convergencia. Entonces, si la diferencia, por ejemplo, entre Estados Unidos y la Argentina fuera una cuestión del stock de capital per cápita, Argentina parte de un stock de capital per cápita menor y va a converger hacia ese stock de capital per cápita de largo plazo, si se dan las características de que el ahorro per cápita supera la necesidad de inversión que sostiene el stock de capital per cápita, que es la suma de la amortización más el crecimiento de la población, eso multiplicado por el stock de capital per cápita. Entonces, en la medida que el ahorro excede a esa necesidad de inversión, crece el stock de capital per cápita y convergen. Entonces uno debería estudiar la transición en ese movimiento, digo, qué es lo que vendría a ser en ese modelo. Pero después, la realidad es que el problema de ese modelo de tipo familia Solow, lo vamos a ver de vuelta, tiene un problema que no lo acompaña la evidencia empírica. Entonces hay modelos donde no tienen estado estacionario, es decir, las economías crecen y crecen indefinidamente, en principio. Entonces, básicamente ahí ustedes lo que tienen que mirar es la transición dinámica. Es decir, ahí la transición tiene otro formato, es cómo miran el problema. Entonces, no es trivial cómo están pensando el problema del crecimiento. O sea, yo, digamos, me voy a ocupar de hacerlo explícitamente, cómo nosotros pensamos los problemas de crecimiento. Pero que tiene que quedar claro es que si otro economista tiene una visión distinta de cómo construir el estado estacionario o tiene una visión distinta de mirar la macro, puede ser que todos estemos hablando de cosas totalmente distintas. Entonces, lo único que estoy haciendo es decir qué entiendo yo por transición. Es decir, digamos, después le puede gustar, no le puede gustar, les puede parecer una pelotudez, digo, lo que quieran. Digo, es como nosotros miramos el problema, que es otro problema. Entonces, ahora es interesante porque nosotros, es cierto, vamos a estar definiendo
el tipo de modelo de crecimiento, cómo estamos pensando estos problemas. Pero lo que sí nos tenemos que poner de acuerdo son en las condiciones iniciales. Porque en definitiva, ¿qué es una transición? Es el pasaje desde una situación inicial a otra, ¿no? Eso es una transición. Y eso tiene determinados efectos colaterales, o sea, tiene, digo, que es lo que entiendo que queremos discutir. Pero es muy importante esto. ¿Cuáles son las condiciones iniciales? Y eso también me pareció brillante el planteo que me hizo Esteban, porque nosotros digamos, teníamos un problema de condiciones iniciales. Es decir, y Argentina requería claramente de un programa de estabilización. Por eso me pareció muy bien que la primera palabra fuera estabilización. Es decir, claramente la economía argentina tenía un problema grande. La economía argentina no crecía desde el año 2011 en adelante. El PBI per cápita en ese trayecto cayó 13%. No solo eso, o 15%, digamos, no me recuerdo bien el número exacto. Además, nosotros cuando llegamos la tasa de inflación viajaba al 1,5% diario, teníamos 4 bases monetarias venciendo un día, teníamos deuda en pesos por 10 bases monetarias venciendo en 30 días, teníamos el acuerdo del fondo caído, teníamos reservas internacionales netas negativas por 12.000 millones de dólares, cuando teníamos controles de precios, controles de capitales, brecha del 200%, y cuando, digamos, ustedes, las tarifas solamente representaban el 20% del costo, claramente esa economía tenía un desequilibrio enorme. Además, empezaban a entrar los rezagos de haber emitido 28 puntos del PBI, digamos, 13 en el último año, digamos, control de capitales, un sobrante monetario que era el doble del que había previo al Rodrigazo. Claramente era una economía a punto de explotar, digamos, cuando de hecho sinceramos, la pobreza saltó en la frecuencia mensual a 57%. Entonces, además había 70% de los chicos eran pobres, y no solo eso, sino que además habíamos llegado a la locura total que el 30% de los trabajadores formales eran pobres. Y que si esa bomba explotaba, claramente eso nos llevaba a hacer Cuba con una etapa intermedia en Venezuela. Eso era lo que había. Claramente nosotros lo primero que tuvimos que hacer es estabilizar la economía. Y no voy a estar haciendo todo el raconto, porque eso lo hice el día lunes, pero esa inflación que, por ejemplo, digamos, el 1,5 diario más toda esta explosión de problemas monetarios nos hubiera llevado a inflaciones del 15.000, 17.000%, digo, cuando hacen los cómputos monetarios. Digamos, hoy es 31, 33. Digo, ok, no quieren comprar el contrafáctico, no lo compren. La tasa de inflación, digamos, que entregó el gobierno anterior, digamos, fue 211 y con la trayectoria que llevaba, digamos, llegó a tocar 300. Entonces la clave fue cortar con la emisión monetaria, que fue un ajuste fiscal de 5 puntos en el Tesoro y 10 en el Banco Central. Y además hicimos todo esto respetando los contratos, o sea, digamos, por ejemplo, ni se defaultió, ni se hizo un plan Bonex, ni se hizo un reperfilamiento, ni nada. Se honraron las deudas, se respetó el derecho de propiedad a rajatabla. Digo, porque eso hubiera sido más fácil para estabilizar. Si ustedes le revientan los activos a los tenedores de activos, hubiera sido mucho más fácil. Nosotros decidimos un camino más largo, pero respetando el derecho de propiedad. Y además lo hicimos sin subir impuestos, lo hicimos bajando impuestos, porque además somos el único gobierno que bajó 2,5 puntos del PBI
en impuestos. Es decir, entre impuestos que eliminamos o que bajamos, eliminamos y bajamos 20 impuestos. Es decir, eso no lo vieron nunca tampoco. Pero al margen de eso, ¿qué es lo importante para el crecimiento? Lo primero es haber evitado la hiperinflación, haber comenzado un descenso sostenido de la inflación, pese, al ataque especulativo que sufrimos en la segunda parte del año pasado. ¿Eso por qué es importante? Porque en realidad la inflación es al sistema de precios lo mismo que el ruido a la comunicación. Si yo en este momento, cuando estoy hablando, no sé, a partir de ahí, de acá del escenario para allá, aparece una montaña de ruido, una pared de ruido, yo puedo ser muy bueno explicando y ustedes no me van a entender básicamente porque está el ruido en el medio. Consecuentemente, eso es la inflación, distorsiona el funcionamiento del sistema de precios y no permite hacer una buena asignación de recursos, con lo cual es fundamental bajar la inflación para que funcione mejor el sistema de precios. Y entonces se produce una mejora en la asignación de recursos. Es decir, entonces ahora se toman decisiones que tienen más sentido. Pero también, con la inflación hay una cuestión moral, que es un robo, y por ende, hay que exterminarla porque está mal, porque es un robo. La segunda cuestión no menor es el tema de haber achicado el déficit fiscal. De hecho, lo eliminamos en el primer mes, a los 6 meses terminamos con el cuasi fiscal, y esto es importante en 2 líneas, porque esto significa que aumentó el ahorro de la economía desde el lado del sector público. Y las consecuencias son 2. Una es que todos esos fondos que el Estado tomaba y que estaba haciendo crowding out respecto al sector privado, eso permite que el crédito privado al sector privado no financiero, de ser 3, 4 puntos del PBI, hoy sea 12. Sigue siendo un número raquítico, sí, sin lugar a dudas, pero antes no había ni eso. Es decir, no estamos de vuelta, nadie acá está diciendo que estamos en Suiza. O sea, nosotros en realidad queremos ser mejores que Suiza, pero tengamos en cuenta de dónde venimos. No solo eso, con lo cual ese ahorro, ahora que va a financiar el sector privado, puede financiar consumo, puede financiar inversión. Ese es uno de los efectos. Y eso claramente, si impacta en la inversión, claramente eso lo que va a hacer es generar crecimiento. Lo otro que puede hacer, y que efectivamente hace, la verdad es que cuando nosotros ganamos la elección, el riesgo país estaba en torno a los 3.000 puntos básicos. Hoy está en 550. Eso hace que el costo de oportunidad del capital baje. Si el costo de oportunidad del capital baja, la posibilidad de crear valor aumenta, porque básicamente crear valor depende esencialmente del retorno real respecto del costo de oportunidad. Entonces, si yo estoy bajando el costo de oportunidad porque estoy bajando el riesgo país, consecuentemente la tasa de interés es más baja, por ende, la posibilidad de crear valor es más alta. Es decir, es más, en una economía que se ha consumido el capital durante 20 años de manera grosera, lo que vendría a ser el valor del Producto Marginal del Capital, si lo quieren poner en términos financieros, el ROIC, y si quieren ir a versiones más antiguas, el ROA. Saben que el ROA no es tan preciso como el ROIC, es mejor medida. Es decir, cuando ustedes miran el EVA, en el fondo, el Key Value Driver del EVA es el diferencial entre el ROIC y el WACC. Y eso es lo que, multiplicado por los activos o sobre el capital invertido, le va a dar lo que están creando de valor. Por lo tanto, haber bajado el riesgo país, están bajando el WACC de la economía y consecuentemente eso abre la posibilidad de hacer
proyectos de inversión. Obviamente que aquellos que entren primero van a capturar retornos más altos, obvio, si es una economía que se comió el capital. Pero no solo eso, sino que además esta situación hizo que, si miramos el PBI, digamos, medido por el EMAE desestacionalizado, desde que nosotros llegamos, está 8% arriba, y cuando corrija lo que pasó en febrero, que tiene que ver con, hubo una pérdida de días hábiles de 3 días, o sea, de vuelta vamos a volver a los máximos históricos. Consecuentemente, desde que este gobierno llegó haciendo el ajuste más grande de la historia de la humanidad, porque metimos 15 puntos de ajuste, eso, digamos, implicó devolverle a los argentinos 100.000 millones de dólares. Por eso también es cierto, digamos, que la pobreza cayó al 28% y sacamos 14 millones de personas en la pobreza. Es eso, digamos, el ajuste no es recesivo ni genera pobres si el ajuste recae en quien tiene que recaer, que es en el sector público. Hoy, el tamaño del sector público en términos de PBI es uno de los más bajos, digo, por lo menos de este siglo, porque está en 15%, y si corrigieran el desastre previsional que causó la presidiaria, seguramente estaríamos para competir con niveles mucho más bajos a niveles históricos. Es decir, le devolvimos a los argentinos 100.000 millones de dólares. Y obviamente eso también se ve en empleos. Digamos, yo sé que a los periodistas les debe doler tener que admitir que estuvieron mintiendo todo este tiempo. La presentación del lunes debería despertarlos. O sea, o comen relatos o directamente son unos corruptos. Pero, digamos, el empleo también subió. Puede ser que no les guste el tipo de empleo. Es decir, cayeron, digamos, los registrados y subieron muy fuertemente los independientes. Bueno, digo, para algo mandamos la ley de modernización laboral, que dicho sea de paso, durante el regreso a la democracia nadie pudo sacar una modernización laboral y lo hicimos nosotros. O sea, no solo que sacamos modernización laboral, digamos, sacamos déficit cero, sacamos también inocencia fiscal. Es decir, Argentina, ustedes eran culpables frente al fisco hasta que demostraron lo contrario. Yo no sé si toman idea de que hoy son inocentes hasta que se pueda probar lo contrario. Volvieron a ser libres. Es decir, es un shock de libertad impresionante. Pero no solo eso, digamos, sacamos también la baja de la edad de imputabilidad, sacamos también, digamos, la ley de glaciares, firmamos el acuerdo con la Unión Europea. ¡Ey, vamos! Menos mal que nos falta gestión. Si tuviéramos más gestión y tuviéramos más legisladores, o sea, les puedo asegurar que, digamos, o sea, voy a convertir a la Argentina, sin lugar a dudas, en el país más libre del mundo. Pero, con lo cual, ahí, digamos, tenemos los efectos asociados, los efectos positivos, digamos, a la estabilización, ¿no? Bajar la inflación, que le quita distorsión al sistema de precios y asigna mejor la economía, un aumento del ahorro que genera más consumo y más inversión por parte del sector privado, una caída del riesgo país que hace más factible que haya inversiones. Es decir, esos son los efectos de la estabilización. Es decir, la estabilización es un elemento crucial para poder empezar a crecer. Entonces, acabamos de definir las condiciones iniciales. Bueno, ahora tenemos que ver a dónde queremos ir. Entonces, también tenemos que pensar en qué familia de modelos vamos a estar mirando. Recuerden que yo les dije que había dos familias de modelos. Había una familia que tenía un estado estacionario, fijo, digamos en términos de PBI per cápita y en términos de stock de capital per cápita,
y había otros que no. Entonces, les mencioné que el modelo estándar, el modelo de crecimiento estándar, que es el modelo Solow-Schwarm, básicamente ese modelo tiene algunas cosas interesantes y tiene otras cosas que no. Pero la parte más triste y fea del modelo de Solow, si bien tiene algo muy lindo que es la descripción de la convergencia, aunque digamos no especifica digamos cómo es la cuestión de la convergencia, porque básicamente, pero eso digamos la historia ustedes la pueden llenar. Es decir, cómo es que de repente, no sé, tenía un stock de capital per cápita muy bajo y ustedes entonces hablan de retornos, de costo de oportunidad y entonces llegan. Es un poquito más complejo. Créanme que es un poquito más complejo. Pero pueden tener una explicación. Hay una explicación que a mí me gusta mucho, que es la hipótesis de Hayek sobre el mercado, que es un proceso de descubrimiento, y la diferencia entre un país que ya está desarrollado frente a uno que está en camino a hacerlo, es que básicamente descubrieron muchísimos más productos. Sí, y tienen más productos. De hecho, la característica, si ustedes miran la economía americana, tienen muchísimos más productos que nosotros. Esto es una cosa muy interesante, porque ya las descubrieron. Lo único que nosotros tenemos que hacer es saber copiar. Entonces, si copiamos, digo, seguramente digamos, vamos a poder viajar mucho más rápido y llegar más rápido que lo que tardó Estados Unidos en ser de Estados Unidos. Con lo cual eso podría justificar la convergencia. El problema con el modelo de Solow es que así como lo desarrolló en el año 56 en paralelo con Trevor Swan, es que al año siguiente Solow lo testeó en el año 57. El problema es que cuando testeó el modelo solamente explicó el 15% del crecimiento. Entonces, toda la discusión del crecimiento fue explicar el residuo, pero sucede que el residuo era más grande que la explicación en sí misma. Es decir, con lo cual el modelo, por decirlo de alguna manera, es muy lindo, es muy estético, pero no explica. O sea, se explica solamente el 15%. A eso, la respuesta vino desde el lado de la Universidad de Chicago. Ahí, en ese caso, básicamente Stigler le dijo, pero el problema es que vos no estás contemplando el capital humano. Y de ahí salieron dos líneas de investigación, la línea de investigación micro, que es toda la teoría del capital humano de Gary Becker, y la otra línea de investigación, que era la línea de investigación macro, que tenía que ver con el crecimiento, con Hirofumi Usawa, que dicho sea de paso, Hirofumi Usawa fue el tutor de tesis de probablemente de uno de los economistas más grandes de la historia argentina, que fue Miguel Sidrowski. Entonces, básicamente lo que hizo Usawa fue considerar el capital humano y entonces ahora el trabajo, ustedes tenían capital y trabajo y el problema es que se les limitaba el crecimiento básicamente por el crecimiento de la población. Entonces, cuando ustedes meten el capital humano, saltean ese problema del límite, digamos, de tomar una población que crece a una tasa constante n, y consecuentemente, entonces, ahora la función de producción neoclásica, que tiene rendimientos constantes a escalas, deja de ser un problema y pueden explicar el crecimiento. Igual, digamos, nadie le dio pelota a esa hipótesis, o sea, se trabajó más con el progreso tecnológico. La realidad es que era a dedo, con lo cual esa literatura con el correr del tiempo fue desapareciendo y reapareció esa literatura con que alguien que hoy es premio Nobel de Economía, con Paul Romer, que tutoriado por Robert Lucas Jr., también premio Nobel de Economía, y creó la teoría del crecimiento endógeno. Empezó todo un debate a partir del año 83. A partir del año 85 se hizo conocido con las lecturas Lionel Robbins, donde básicamente Robert Lucas Jr. explica los modelos de crecimiento endógeno y habla del capital humano,
Y arranca toda una discusión que termina en el año 89 con un trabajo de Mancube, David Romer, no Paul Romer, y David Weil, donde hacen un testeo empírico del modelo con capital humano y explican el 85%. Es decir, que 70 puntos porcentuales del crecimiento son explicados por el capital humano y dijeron, basta, se terminó el debate, es capital humano. La realidad es que es un poquito más complejo porque se los hago al revés. Argentina, a inicio del siglo XX, era una de las sociedades con mayor formación del planeta. Entonces, ¿cómo explicamos que esta decadencia? Con lo cual no es solamente capital humano, digamos, tiene que ver con las instituciones, tiene que ver cómo generar crecimiento. Y ahí lo que voy a hacer hoy es trabajar sobre lo que es el progreso tecnológico y las ideas de Schumpeter, que dicho sea de paso tiene que ver con los que ganaron el premio Nobel este año, con Philippa Gion y Peter Hewitt, que básicamente son los que en todo el debate de crecimiento endógeno pusieron en una tecnología matemática interesante, digamos con optimización dinámica, derivaron los modelos de destrucción creadora. Es muy interesante entender qué es la destrucción creadora, porque eso también es importante para entender qué es la transición. Es decir, digamos, tenemos que entender que si queremos progresar, digamos, la transición y el progreso tecnológico, eso genera destrucción creadora. Digamos, entendamos, porque si no, no estamos hablando de cualquier cosa. Ahora, si nosotros nos focalizamos en explicar el problema de los rendimientos crecientes, es decir, ¿qué es el rendimiento creciente? Cuando ustedes ponen un insumo y crece más que proporcionalmente. Y lo voy a poner brutalmente, desde el año 1800 hasta hoy la población en el mundo se multiplicó por 10 y el PBI per cápita por 15, es decir, el producto subió 150 veces. Es decir, creció más que proporcionalmente que la población y por ende por eso subió el producto per cápita. Es decir, existen rendimientos crecientes. En la teoría del crecimiento eso se llama palo de hockey. Entonces, si queremos entender lo que sucede tenemos que ver qué hay atrás del palo de hockey. Bueno, el primer problema es que la teoría neoclásica, tal como está diseñado con los rendimientos constantes a escala, no sirve, no explica el problema. Es decir, tenemos un aparato metodológico para explicar el crecimiento que no funciona. Digo, de hecho, a eso le dediqué un libro que se llama Capitalismo, Socialismo y la trampa neoclásica. Entonces, ahora, ¿qué es lo interesante de todo esto? Es que esto ya lo había descubierto Adam Smith. O sea, cuando publicó la investigación sobre la naturaleza y la causa de la riqueza de las naciones, él ya lo había descubierto, que era la idea de la fábrica de alfileres y cómo, digamos, la división del trabajo llevaba básicamente a un aumento más que proporcional de la productividad. Y no solo eso, también había hecho la descripción de cómo era esa transición. Explicaba que había un learning by doing, es decir, en la medida que la gente hacía más esa tarea, aprendía a hacerla mejor. Es decir, ya había metido el learning by doing. Entonces ustedes estaban en un determinado punto y empezaban a tener un crecimiento de la productividad porque lo aprendían a hacer mejor. Hasta que en un momento aparecía un salto discreto. Ese salto discreto que se llama progreso tecnológico. Y es que con el mismo trabajo pueden producir más o pueden producir lo mismo con menos trabajo. Consecuentemente, tienen un salto. Es decir, el tipo las había visto todas, o sea, la tenía súper clara. Y esto no es menor, porque para la teoría neoclásica, los rendimientos crecientes son un indicador de estructuras concentradas y lo que quieren hacer es salir y regular todo. El mejor ejemplo es Europa, está tan hiperregulada que no crece. Este es te estoy generando más problemas, Pablo. Ya no me alcanzó con la de ayer, hoy sigo. El segundo punto es que también es muy importante, que lo plantea Adam Smith.
dice, el límite de la división del trabajo está dado por el tamaño del mercado. Por lo tanto, si yo abro la economía, el tamaño del mercado, digamos, no estoy mirando 48 millones de seres humanos, paso a mirar 8.250 millones de seres humanos. Es decir, eso lo que hace es potenciar la división del trabajo. Digamos, ¿pero qué quiere decir división del trabajo? Es decir, si vamos a dividir el trabajo entre más gente, quiere decir que nos vamos a especializar en menos cosas. ¿Está claro? Es decir, esto quien mejor lo explica es el profe de Pablo. Dice, cuando va, digamos, una persona se gradúa de médico y va a vivir en una ciudad chiquita del interior y va a ser un generalista. Digamos, no se va a dedicar a una especialización muy particular. ¿Por qué? Porque no tiene mercado. Entonces necesita un mercado, la especialización, digamos, está asociada con un mercado más grande. La especialización quiere decir que no vamos a hacer de todo, vamos a hacer algunas cosas y vamos a hacer en las que somos mejores. Y a la que somos malos no vamos a tener chance. Igual después cuidado con, digamos, en qué somos malos o no somos malos. Porque, digo, lo voy a hacer así, digamos, directamente poniendo un sector. ¿No? La discusión en el sector textil. No, bueno, no podemos competir contra China. Sin embargo, Italia tiene salarios más altos que nosotros y sin embargo tiene industria textil. ¿Cómo es eso? Compiten por diseño. Es decir, de vuelta, los autos, digamos, de Italia son bastante más caros que los autos de Estados Unidos, por ejemplo. Pero ¿cuál es la diferencia? El diseño. Es decir, ponen el eje en el diseño. Es decir, el diseño es algo que a la gente le gusta. Entonces, básicamente, no es que no pueden competir, tienen que buscarle la vuelta. Y si van a estar llamando a papá de Estado cada vez que algo no les gusta, Dios, se va a hacer difícil competir. Por lo tanto, digamos, también está incluido el tema de la apertura. Sin lugar a dudas, después de lo que conté de la evidencia empírica, hay un rol fundamental para el capital humano y obviamente para la libertad económica. Aquellos países que son más libres son 12 veces más ricos que los reprimidos. De hecho, tienen 25 veces menos de poder en el formato estándar, 50 en el formato extremo, menos, ¿no? Es decir, el decil más bajo de la distribución del país libre está mejor que el 90% de la población del país reprimido. Es decir, con lo cual, digamos, abrazar la idea de la libertad, digo, es como que paga. Digo, después hay una discusión moral, además, que me parece a mí la más importante, pero si lo quieren pensar en términos utilitaristas, abracen la idea de la libertad porque, digamos, o sea, les va a rendir frutos. Ahora, entonces digo, ¿qué estamos nosotros haciendo entonces para poder crecer? Bueno, el primer punto es el tema de los rendimientos crecientes. O sea, nosotros tenemos un ministerio, digo, que nunca existió en la Argentina, digamos que es una invención mía. Digamos que con el coloso, con Federico Sturzenegger, lo llamamos puertas adentro, el Ministerio de los Rendimientos Crecientes. Pero como tenemos claro que ponerle ese nombre hubiera sido muy nerd, entonces le pusimos Ministerio de Desregulación. Entonces la pregunta es, bueno, digamos, ¿qué hicieron? Bueno, hicimos más de 15.000 desregulaciones a lo largo del periodo que llevamos en el gobierno. Somos el gobierno más reformista, no solo de la historia argentina, de la historia de la humanidad. Nunca nadie hizo tanto en tan poco tiempo. Digo, sacamos a un ritmo de 17 regulaciones por día. Es decir, casi que les diría que si duermen 7 horas, cuando terminemos esta charla, quizás hagamos 1 o 2 regulaciones. ¿Se dan cuenta? Entonces dice, ¿dónde se ve? Mire, se ve muy fácil.
Argentina, por ejemplo, en el último año saltó 40 puestos en términos de libertad económica. Estábamos en una situación hiperreprimida, que estábamos con Venezuela y demás situaciones casi innombrables. Bueno, hoy estamos muchísimo mejor. Nunca un país hizo un avance tan grande en tan poco tiempo, salvo aquellos países que sufrieron una catástrofe, digo, tipo una guerra o algo, y tuvieron que reestructurarse totalmente, y eso les permitió pegar un salto de esas magnitudes. Es decir, si ustedes miran la experiencia de bajar 30 puntos el gasto público, hay 5 experiencias en la historia, pero 4 tienen que ver con salida de la guerra. O sea, los únicos que lo hicimos sin salir de una guerra fuimos nosotros. Imagínense si además le sumamos el ajuste del Banco Central, la monstruosidad, digamos, que hicimos. Y a diferencia de todos los que decían que iba a salir mal, que nos íbamos a hundir en la Gran Depresión, no, la economía creció casi 10%, cuando una economía que venía creciendo a lo largo del último siglo 1% por año. Nosotros crecimos 10 en 2. Sacamos 14 millones de personas de la pobreza. Me parece que el manual a unos cuantos se les quemó y no quieren hacer. A veces entiendo que es difícil tomar la pérdida de capital. Miren, yo les voy a contar una experiencia personal. En el año 2014, si no me equivoco, me compré un libro. No, el libro me lo compré después. Me dieron, yo estaba con este tema, los rendimientos crecientes, estaba totalmente atacado, porque la pregunta era, ¿cómo puede ser que si el mundo en los últimos 250 años sacó 90% de la población de la pobreza, si lo tomo con $1 diario, después esa medida se ajustó para que se pudiera decir otra cosa, pero ¿cómo puede decir, y si la contracara, el palo de hockey es un monopolio, y los monopolios o la estructura concentrada para los neoclásicos son malos? Digo, algo tiene que estar mal. No puede ser que esto que generó que tantas millones de seres humanos hayan mejorado su condición de vida, ¿cómo puede ser que para la teoría económica eso sea malo? Y ahí, digamos, me leí un artículo de Murray y Newton Rothbard que se llama Monopolio y Competencia, y la realidad es que después de 3 horas de leer ese artículo de 140 hojas, que es una belleza, dije, todo lo que estuve enseñando durante 20 y pico de años de estructura de mercado está mal. ¿Qué sé yo? Yo tomé la pérdida de capital, a mí no me hizo problema. Mi compromiso es con la verdad, no con, digamos, o sea, que estudié y tengo que defenderlo porque, digamos, no sé qué cosa. De hecho, miren, yo les voy a decir desde mi punto de vista cuál es la máxima virtud que tiene Toto como ministro de Economía. Yo lo he hablado con él. Primero, digamos, tengamos en cuenta que el quilombo que teníamos 2/3 era financiero, con lo cual necesitaba alguien que entendiera mucho de finanzas. Pero lo más maravilloso que tiene Toto como ministro de Economía es su experiencia, digamos, manejando mesas de trading. No se puede enamorar de ninguna teoría estúpida de ningún analista, porque si perdía plata lo volaban por los aires. Por eso, digamos, trabajó en las mejores instituciones del mundo, trabajó, digamos, en JP Morgan, trabajó, digamos, en Deutsche Bank y trabajó, digamos, para BlackRock. O sea, el tipo es un gigante, o sea, y sabe tomar decisiones y no se enamora de ninguna pelotudez. Si funciona bien y si no funciona, ¡pum!, tiro en la cabeza, lo ejecuta. Sí, no, o sea, el tipo no se equivoca. O sea, eso es brillante. Es decir, nosotros no tenemos, digamos, tiempo ni margen para equivocarnos. Hay 48 millones de personas del otro lado. O sea, acá, digo, no me importa, digamos, un problema de derivada 25. Digo, ¿funciona o no funciona? Si no funciona, se tira y vamos por donde funciona. O sea, digo, a los argentinos de bien no les importa, digamos, el signo de la derivada, por decirlo de alguna manera, ex ante. O sea, ¿qué quiero decir esto? Que nosotros no nos vamos a enamorar de ningún modelo, nosotros estamos enamorados de los datos y de hacer las cosas bien. Y eso es un tema determinante, digamos. Por lo tanto, estamos trabajando en liberar
rendimientos crecientes. O sea, cada vez que Federico saca una regulación, libera rendimientos crecientes y genera crecimiento. La segunda parte, que no es menor, es lo que tiene que ver con la apertura comercial. Digo, no solo el acuerdo con la Unión Europea, digamos, los que estamos avanzando con Estados Unidos, con EFTA, y, digamos, y todas las cosas con las cuales, digamos, Pablo anda dando vuelta por todo el mundo tratando de abrir mercados. Es decir, fíjense, digamos, nuestro concepto de embajada que tenemos. La embajada de Estados Unidos la maneja un empresario exitoso. Digo, por ejemplo, la embajada de España la maneja un empresario exitoso. Es decir, ese es el concepto. Es decir, tipos generando negocios. Estamos todo el tiempo pensando a ver qué negocio podemos traer a la Argentina. Entonces, digo, no es una apertura para hacer discursos pelotudos en foros, digamos, onanistas, que no arreglan nada. No, nosotros nos pusieron acá para arreglar problemas. ¿A qué nos dedicamos a arreglar problemas? La apertura genera crecimiento, vamos a abrir. Tío, Argentina es el país, dado su ingreso, el país más cerrado del mundo. Si Argentina tendría que tener una apertura, digamos, una apertura comercial de 93% el coeficiente de apertura. Es 30. Muchachos, ¿de qué apertura indiscriminada estamos hablando? Digo, esto, digamos, o sea, digamos, es una fortaleza, digamos, que no puede pasar nadie. O sea, bueno, eso no puede ser, porque eso lo pagan los argentinos con una menor calidad de vida. El otro elemento es lo que estamos haciendo en materia de política fiscal. Es decir, nosotros bajamos impuestos y si nosotros seguimos haciendo las cosas como las estamos haciendo y los argentinos decidieran el año que viene renovarnos el contrato, ¿sí? Bueno, en este gobierno estaríamos devolviéndole a los argentinos de bien 500.000 millones de dólares, la misma que recibimos como deuda del gobierno anterior. Pero no solo eso. Otra de las cosas que hicimos es el RIGI, porque en el fondo es un sistema de incentivos fiscales el RIGI. ¿Qué dijeron? Que no iba a funcionar. Ya estamos en 100.000 millones de dólares de RIGI. Es decir, no solo que le devolvimos a los argentinos de bien 100.000 millones de dólares, sino que además estamos metiendo, conseguimos con inversiones 100.000 millones de dólares. Digamos, si además sumamos que vamos a exportar este año 100.000 millones de dólares, bueno, el triple 100.000 millones de dólares. Digo, esta economía, digamos, yo se los dije cuando pasó abril del 24, va a subir como pedo de buzo y está subiendo como pedo de buzo y así nos vamos a convertir en una potencia. Y el otro aspecto, si dijimos que tenía tanto peso empírico, digamos, ¿qué estamos haciendo en capital humano? Bueno, en principio, la otra gran invención mía en este gobierno fue el Ministerio de Capital Humano. Es decir, dejamos de tener desarrollo social, no sé qué otros nombres patéticos tenían antes, se podría llamar también el Ministerio Gary Becker, pero se llama Capital Humano. Nos pareció que era un poquito fuerte ponerle Ministerio Gary Becker. Pero ahora, ¿qué es lo importante? Es el cambio de concepto. Antes, la asistencia a los sectores más vulnerables era regalarles el pescado. O sea que en el fondo era la esclavitud. No se olviden la frase de Friedman. Decía, no existe tal cosa como un almuerzo gratis. Es decir, es el pescado gratis. El pescado gratis, o sea, para que quienes quieran saber el origen, tiene que ver con la salida del pueblo hebreo de Egipto. O sea, el pescado gratis era en Egipto. O sea, eran, a cambio del pescado gratis, ¿qué eran? Esclavos. Es decir, a mí a veces me sorprende la pasión que tienen algunos por ser esclavos. Bueno, nosotros decidimos cambiar eso. No queremos que los argentinos sean esclavos, queremos argentinos libres. Entonces cambió la lógica de la política
de contención social. Hoy lo que les damos son las herramientas para que puedan salir de esa situación de vulnerabilidad. Queremos que aprendan a pescar y que, si es posible, tengan, digamos, barcos pesqueros, todo lo que quieran, por decirlo de alguna manera. Entonces, eso es lo relevante. No queremos argentinos esclavos. Entiendo que a la política le encanta tener esclavos para tener votos cautivos. Yo quiero argentinos libres. Quiero que Argentina sea el país más libre del mundo. Y eso implica también empezar a romper los grilletes de los que eran esclavos de la política. Por eso el Ministerio de Capital Humano se focaliza en niñez y familia. ¿Por qué? Porque es en el momento donde se genera la formación del cerebro. Por eso es tan importante salud, porque básicamente si las personas o no se desarrollan o no tienen buena salud, no pueden rendir en el colegio. Ni que hablar de todas las mejoras que estamos haciendo a nivel de educación. Y eso se tenía que complementar con el mercado de trabajo. Y eso tiene dos aristas, digamos, que los chicos que salgan del colegio puedan encontrar trabajo. Y para eso es fundamental que el mercado laboral, digamos, tenga una estructura más flexible, porque si no, digamos, solamente con la estructura que teníamos, bueno, de hecho, el síntoma del fracaso era que casi el 50% de los argentinos estaban en el mercado informal. Es obvio que había fracasado el modelo anterior. Pero eso también hace que los que tienen que entrar no entren, por eso el desempleo se concentraba en los más jóvenes. Y es ahí donde está corrigiendo. Pero no solo eso, hay personas que se han caído del sistema y trabajamos para reincorporarlos. De hecho, recientemente hicimos la inauguración con Sandra de todo lo que son un centro de capacitación y es maravilloso. ¿Saben quién lo financian? Las empresas. Lo cual también está acorde a la teoría del capital humano, porque cuando ustedes son una empresa, van a formar a los trabajadores en capital humano general o específico. No, le van a dar formación específica para que ustedes se la puedan apropiar. ¿Y quiénes están ahí? Están las empresas dándole formación a la gente. Es maravilloso. Y ese modelo es replicable en todas las provincias. Entonces, claramente estamos trabajando en eso también. Es decir, que toda la que es la maquinaria del crecimiento, nosotros la estamos poniendo a funcionar. Estamos comprometidos en hacer grande a la Argentina nuevamente y eso lo vamos a hacer de la mano de las ideas de la libertad. Ahora, definí la situación inicial y definí lo que nos gustaría como sociedad, cómo queremos o pensamos de cómo debería ser el camino, digamos, a un país próspero. Pero, digo, todo pareciera que estoy escapando al debate de la transición. Pero como soy Milei, no le corro el culo a la jeringa y que voy a contestar ahora sobre transición. Entonces, ahora, la transición, digamos, la podemos definir de dos maneras o en dos sentidos. Una es una transición con la economía en estado estacionario, es decir, una economía que no cambia. Entonces, ¿qué pasaría en una economía que no cambia y, digamos, a qué llamaríamos transición en ese caso? Sería una cuestión de reasignación de recursos, no es ni más ni menos de eso. A ver, nosotros cada vez que estamos desregulando, ¿qué es lo que pasa? Están cambiando los precios relativos. Si ustedes tienen los precios relativos cambiando, ¿qué pretenden? ¿Que la asignación de recursos sea la misma? Yo entiendo que muchos no han estudiado equilibrio general, pero es como contraintuitivo de que cambien los precios relativos y que no cambie la asignación de recursos. Me parece que lo normal sería entender que si cambian los precios relativos, la asignación de recursos cambie. ¿Qué quiere decir que cambie la asignación de recursos? Que hay sectores que les va a ir mejor y hay otros que les va a ir peor. Eso quiere decir. Dicho esto,
lo voy a hacer con un shock transitorio. Digo, shock transitorio, la pandemia. ¿Sí? La gente, digamos, está hiperasustada. Uno de los mecanismos para combatirla era tener barbijos. Y entonces hay algunos productos que se dejaron de mandar y otros que se pasaron a demandar muchos, que eran los barbijos. Es decir, que hubo un cambio en la composición de demanda, ¿eso está claro? Digo, no, ahí no hay crecimiento, nada, o sea, porque aparte el mundo quedó como frisado, ¿no? En esa situación. Bueno, pero hubo un cambio en la composición de la demanda. Entonces, si hubo un cambio en la composición de la demanda que llevó a que aumentara la demanda de barbijos y cayó la demanda de otras cosas, lo lógico es que suba el precio de los barbijos y que el de los otros bienes caiga, ¿no? Y eso, digamos, genera una señal al sistema que dice que hay que sacar los recursos de donde la gente no está demandando eso y llevarlos al otro sector. Digo, parece bastante evidente. Bueno, esto no es un tema menor. Porque no faltó el imbécil que quiso dijo, no, pero está subiendo el precio de los barbijos en este momento tan difícil. Regulemos el precio de los barbijos. Al hacer eso, ¿qué es lo que hizo? Mató gente. Porque si ustedes dejaban que el precio subiera, la economía hubiera llevado los recursos hacia ahí y hubiera habido muchísimos más barbijos. Si había más barbijos, se moría menos gente. Con lo cual, esa estupidez de querer controlar ese precio, lo que generó es vidas humanas que se perdieron. En ese caso es bastante, digamos, ponerse de espalda al análisis económico es caro. Casi que no es medible, porque no lo es. Ni aunque esos hijos de puta terminen presos por un delito de lesa humanidad, porque no le van a devolver el ser querido que perdieron ahí. Ese es un caso, que eso es transitorio. Otro caso puede ser que también, digamos, en steady state, pero digamos que sea permanente. Digo, eso se lo puede decir, por ejemplo, una empresa, digamos, vinculada al tabaco, digamos, vinculada al vino, digamos, porque están cambiando los hábitos de las personas. Por eso me gustó tanto un ejemplo que hizo Salvador Di Stéfano, que me pareció brillante. Dice, bueno, ahora se nos dio a todos por comer huevos. Entonces comemos huevos revueltos, comemos huevos de no sé qué cosa, huevos poché, digamos, o omelets, lo que fuera, pero le ponemos huevos a todo. Bueno, digo, salvo un imbécil, digo, que hace periodismo, digo, porque no le debe ir bien como psicólogo. Dijo, no, bueno, pero los americanos son muy tontos en la forma en que comen. No es el que están creyendo que yo estoy hablando, no estoy hablando el de la televisión, estoy hablando el de la radio. El otro, digo, uno más boludo todavía, por decirlo de alguna manera. Y mucho más zurdo. Entonces, digo, pero no entienden la naturaleza del ejemplo. Digo, por eso, esto es lo que decía Hayek, que era genial. Dice, si los socialistas supieran de economía no serían socialistas. O como decía Mises, el conocimiento en economía lleva al liberalismo. Entonces, bueno, por eso es zurdo, ¿no? Digamos, porque dice, o sea, y además ser zurdo además tiene que ver con toda una serie de cuestiones humanas horribles que implica ser envidioso, resentido. Digo, eso es un zurdo, o sea, básicamente un tipo resentido. Entonces, el punto central aquí es que lo que decía Salvador dice, bueno, ustedes ahora le ponen huevo a todo. Digo, la verdad es que no se ve gente que esté combinando huevo con mermelada. Es decir, que ese cambio, cuando ustedes están haciendo eso, mandaron a la quiebra a los productores de mermelada. Ahora nadie está quejándose por los productores de mermelada. O es como esa persona dice, no, bueno, qué pobre estos hombres que tienen los locales en tal lado, que no venden nada, y de repente, mirá lo que me compré, ¿dónde lo compraste? Por Mercado Libre, por Temu, por Shein. Digo, esa es la contracara. Es decir, entonces, Dios explique por qué, digamos, una persona tendría que estar pagando más caro por algo.
Y es falso que se pierden puestos de trabajo. Hay un libro hermoso que se los recomiendo enfáticamente que se llama La economía, una lección, de Henry Hazlitt. Esto se llama el capítulo La salvación de la industria X. La realidad es que si ustedes van a comprar ahora nuevos bienes más baratos, se les genera un excedente de caja que ahora lo pueden dedicar a otra cosa. Entonces van a comprar en otro lugar, van a comprar otras cosas y por lo tanto, digamos, lo que van a tener es una reasignación del factor trabajo. Si no se pierden puestos de trabajo, podrá haber intensidad relativa, bueno, digamos, habrá cambio de los precios relativos. Pero, digamos, si ustedes, para eso entonces, ¿qué necesitan? Un mercado laboral flexible, moderno. Bueno, si ustedes están, digamos, todo el tiempo con progreso tecnológico, cambiando precios relativos, ustedes necesitan mercados flexibles para que los factores de producción se puedan mover más rápido. Y eso es lo que se necesita, darle más flexibilidad a la economía. Eso es lo que va, digamos, a hacer la gran diferencia. Entonces, ese es un punto. Otro punto que tiene que ver es con los temas de la destrucción creativa. Esto también es un tema no menor, y es que si ustedes son una empresa competitiva, digamos, supongan que estamos pensando en el caso perfectamente competitivo, ¿podría haber progreso tecnológico ahí? No, no puede haber progreso tecnológico, porque significa que ustedes están sacando recursos de la empresa y lo están poniendo en investigación, desarrollo, en desarrollos de nuevas tecnologías. ¿Cuál es el problema? Que entonces, digamos, en los términos del producto existente estarían teniendo desperdicio. Es decir, estarían ganando menos, por lo tanto tendrían que ir a la quiebra. Solamente ustedes harían todo ese proceso de inversión si a cambio de ello podrían conseguir ¿qué? Una cuasirrenta. Si ustedes consiguen una cuasirrenta, entonces quiere decir que van a tener un monopolio. Por lo tanto, si ustedes matan los monopolios con las regulaciones, el resultado ¿cuál va a ser? Que van a matar el progreso tecnológico, van a matar, digamos, todo lo que tiene que ver con investigación y desarrollo porque ya no habría incentivos. Digo, ¿quieren un ejemplo? Claro, es Argentina. Argentina, digamos, reventado, atestado de regulaciones, no crecía, obvio. Ahora, el proceso de destrucción creativa o destrucción creadora dice que cuando ustedes hicieron un invento y se quedaron con el mercado y desplazaron a otro, digo, hay alguien que está quebrando y se tiene que, digamos, reconfigurar. Es decir, entonces ustedes tienen que saber que el crecimiento, el progreso tecnológico no es una mejora paretiana, por decirlo de alguna manera, porque gana uno y pierde otro. El tema es que en el efecto final ganan todos. Entonces, no me vengan con la estupidez que hacen los cucas, psicópatas y los imbéciles de los periodistas. Dicen, no, bueno, pero la economía crece desigual. Sí, boludo, crece desigual. Digo, tenés un progreso tecnológico enorme, tenés un cambio de precio relativo enorme, tenés una liberación enorme, entonces va a haber sectores que se van a expandir y hay sectores que se van a contraer. Ahora, cuando yo miro el índice de difusión es 75%, es decir, de los 16 sectores crecen 12. Entonces, si después vienen y agarran y hacen cherry picking, y agarran los 4 sectores que le va mal, del que le va mal, eligen el que le va peor, y a partir de ahí hacen la falacia del todo por la parte, de tomar al peor de todo, de generalizarlo, y bueno, digo, el problema ya, digamos, no es ni la ignorancia, ni lo malo que puede ser el que lo comunica. Digo, es un problema el que se lo cree. Entonces, estas cosas, digamos, uno tiene que entender que van a pasar. Digamos, y deberíamos estar felices por lo que está pasando en la cordillera, por lo que está pasando en la minería, que tiene que ver con el litio, que tiene que ver con la plata, que tiene que ver con el cobre. Los chilenos exportan 60.000 millones de dólares, nosotros 5.000. Digo, ¿no les parece que hay algo mal? Si hiciéramos lo mismo que los chilenos, en la cordillera de los Andes tendríamos 1 millón de puestos de trabajo.
Entonces no, bueno, pero yo quiero vivir, bueno, está bien, digamos, los sueldos más altos de la Argentina, ¿dónde se pagan? En Neuquén. Bueno, pero les digo, Neuquén es Argentina también. Y así, digamos, también que tenemos todo lo que es, digamos, oil and gas, ¿no? Tenemos todo lo que podemos hacer en los agronegocios. Tenemos lo que tiene que ver con la economía del conocimiento, las posibilidades que tenemos de convertirnos en un hub de inteligencia artificial. Bueno, van a cambiar los precios relativos, va a haber reasignación de recursos. Entonces la pregunta es si ustedes quieren que nos vaya bien o que nos vaya mal, porque si nosotros empezamos a atacar al sistema de precios y castigar al que le va bien para subsidiar al que le va mal, la economía va a estar peor y vamos a estar todos peor. Entonces, la pregunta es, o si quieren, la respuesta a esto es lo que nosotros llamamos la moral como política de Estado. Lo primero que es, vamos ahora a entrar en el terreno cínico. O sea, supongamos que yo ahora soy un hijo de remil puta igual que toda la casta política. Digo, ex ante lo podrían creer. Y está bien. Digamos que después de tanta mala experiencia con los políticos, me parece razonable una hipótesis, digamos, de inicio. ¿Qué tendría que hacer un tipo que está mirando los votos? Genero competencia. ¿Por qué? Porque ganan 48 millones y pierden, digamos, o sea, Don Chatarrín, Gomita Lumínica, pierden eso. Gomita Lumínica cobraba, digamos, 4 veces más caro los neumáticos. Entonces, digamos, o sea, o Don Chatarrín, digamos, de los tubitos caros, digamos, cobraba el triple de los tubitos, ¿no? Mientras que se puteaban con la condenada, después pagaban 3 veces más caro. Una cosa interesante. Ahora, entonces miro cuánto ganan, cuánto pierden, hago utilitarismo político, yo tengo que promover el crecimiento, tengo que promover la apertura, tengo que promover la destrucción creativa. Tengo que hacer eso. ¿Por qué? Porque en términos de cálculo electoral me conviene. Pero se imaginarán que no puedo traicionar mi corazón de economista. O sea, es parte de mi vieja vida que la llevo conmigo y no pienso sacármela de encima. Voy a seguir siendo economista. Entonces la pregunta ¿es eficiente eso? No, no es eficiente. Porque si yo, digamos, para sostener a este precio más alto tengo que castigar al que le va bien, entonces estoy afectando los precios relativos. Entonces los recursos que tienen que ir hacia el sector ganador no fluyen. Y el sector que le tiene que ir mal, le va a seguir yendo mal, pero se va a tener que pagar además con impuestos. ¿Para qué? Para subsidiarlo o generar, digamos, una muralla, ¿sí? Troya. Ok. Entonces era un quilombo entrar a Troya porque era imposible entrar. Pero, Troya también cayó. Entonces, en ese concepto hay una pérdida de eficiencia enorme, porque además alguien lo tiene que financiar. Es decir, cuando dice, no, bueno, pobre sector. Bueno, la pregunta es, ¿cómo carajo lo vas a resolver? No, bueno, a bajar de impuestos. Bueno, nosotros bajamos los impuestos. ¿Se te ocurrió pedirle a un gobernador que baje los impuestos o que baje ingreso bruto? ¿O pedirle, digamos, a los intendentes que bajen los municipios? Nosotros bajamos. O sea, también hay que saber a quién le tienen que pedir cada cosa. Miren, el 3 de febrero, cómo Venezuela bajó un montón de tasas y tienen un montón de inversiones. O sea que el modelo funciona. Las provincias que tienen RIGI funcionan. Bueno, pueden elegir, digamos, ser la Unión Soviética. Bueno, después no se quejen. O sea, es un problema de qué elegimos. Y aquí, y reclamarle al que le corresponde, ¿no?
Entonces, ahora, yo les voy a decir algo. Aún así, dado el utilitarismo político y dada la eficiencia económica, hay algo que es más importante y es lo que, en nuestro caso, es lo que nos guía. Es si esa política es justa. Entonces la pregunta es, ok, yo tengo que salvar al sector X y para eso entonces voy a reventarle la cabeza a impuestos al sector Y y entonces, digamos, salvo el sector X porque, digamos, me parece que hay que salvarlo. O sea, entonces no solo que pierde eficiencia económica, no solo que en términos, la verdad, que de bienestar de la gente estamos peor, con lo cual tarde o temprano va a costar los votos, o sea, con lo cual la pregunta es, ¿está bien hacer eso? Digo, ¿cuántos están a favor del robo? ¿Cuántos están a favor del trato desigual frente a la ley? Entonces, esa es la clave. Si una política que ustedes implementan es injusta, digamos, van a tener problemas en la sociedad porque se dan cuenta que son injustas, van a pegar negativamente en la eficiencia y además van a ir para atrás en términos de utilitarismo político. Entonces, cuando ustedes, la ética y moral está alineado con la eficiencia y está alineado con el utilitarismo político, la sociedad va a progresar. Cuando ustedes se preocupen por recolectar votos, eso va a terminar para el culo. Si la justicia social termina mal. Sí, la justicia social es mágica en términos de voto. Porque yo tengo 5 tipos, uno tiene 500, los otros tienen 0, le saco 400 al que tiene 500, quedan todos y los reparto igualitariamente y no hay filtraciones. Entonces todos quedan con 100. ¿Saben qué? Voy a una elección, gano. Ganó con el 80%. Ahora, digo, alguien que va a invertir no invierte. ¿Por qué? Porque dice, no, porque si yo gano plata, entonces me van a castigar y me van a sacar lo que gané. Y, digamos, y el que va a laburar dice, no, yo no laburo porque básicamente me van a robar el fruto de mi trabajo y se lo van a dar al que labura. Entonces nadie labura, nadie invierte, nadie hace nada, digamos, la economía se derrumba. Pero esa política se cae por sobre todas las cosas porque es injusta. Y es por eso que nosotros hacemos tanto foco en la moral como política de Estado. Entonces, la transición, ustedes están teniendo cambio tecnológico y están teniendo liberación de rendimientos crecientes, tienen cambio de precio relativo, va a haber reasignación de recursos. Va a haber sectores que le va a ir mejor y hay sectores que le va a ir peor. Los que les va peor, si no se adaptan, quiebran. Es decir, Gomita Lumínica dijo, no, si no caso en el zoológico me voy. Luminagro dijo, no, yo voy y la peleo. Y le está yendo bárbaro. Va a depender mucho, digamos, de los empresarios. ¿Qué es la realidad? Siempre depende de los empresarios. Es decir, ustedes miran el crecimiento, sí, capital, trabajo, progreso tecnológico, pero sin empresarios no hay nada. El héroe de esta película es el empresario. Y nosotros, como hacedores de política, tenemos que hacer políticas que sean justas. Me tienen las pelotas por el piso que dicen, no, bueno, ¿qué? Fui a una reunión y me dicen, no, ¿en qué sectores tenemos que invertir? Le dije, pero sos boludo, te haces. Digo, vos sos el empresario, vos sos el que tiene que decir dónde va a invertir. Nosotros lo que tenemos que hacer es nivelar la cancha. Tenemos que sacarle todos los parásitos del medio, todo el estorbo fiscal, el estorbo regulatorio, el estorbo monetario, el estorbo cambiario y nivelar la cancha. Don't pick the winner, no elegimos ganadores nosotros, ¿eh? Es decir, van a tener que sacar su espíritu empresarial y esto lo van a dar vuelta los empresarios, los que crean valor, no los parásitos que destruyen valor. Por eso nosotros sacamos al Estado del medio y le devolvemos libertad a la gente.
No esperen que nosotros le digamos, hay que hacer esto, no hay que hacer... No, no. Todo lo que no está prohibido está permitido. No soy como los otros políticos que, digamos, está todo prohibido salvo lo que yo te permito. No, no, está todo permitido mientras que no esté prohibido. Y está claro lo que no se puede. No se puede violar la vida, la libertad y la propiedad. Y obviamente todo basado en el principio de no agresión. Eso lleva a la eficiencia económica. Eso lleva a la prosperidad. Entonces, fíjense qué preguntas están haciendo, porque puede ser que la pregunta sea tonta, no tenga sentido. Es decir, entonces, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos? Protegemos. Ya tuvimos industria infante durante 70, 80 años. ¿Y cómo no fue? Tenemos un infante de 80 años. Es decir, no avanzamos nada. Y todo es así. Todas esas políticas fracasaron todas. Ninguna funcionó. Por lo tanto, entendamos que estamos en una situación de mucho progreso tecnológico, en cambio de precio relativo, en gran desregulación, en que se corre el estado del medio. Los precios relativos van a cambiar y los recursos se van a reasignar. Lo que necesitamos es que haya la mayor flexibilidad posible para que las reasignaciones de recursos sean lo más rápidas posible. Si aceptamos este desafío, que es el desafío del cambio, volveremos a ser grandes nuevamente. Si no tenemos los cojones para enfrentar el cambio, nos vamos a convertir en la mierda que nos llevaba el kirchnerismo. Que Dios los bendiga a todos, que la fuerza del cielo nos acompañe y viva la libertad, carajo. Muchas gracias. Es la marcha